¿Cómo se dice adelante de estudio? Ah, adelante, Ana. Muchas gracias, Nicole Javier. Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta charla. Yo soy Ana María Castillo, soy jefa de carrera de periodismo. Trabajo en la universidad no hace tanto, soy periodista de formación, he trabajado en diferentes universidades, estudié en Barcelona el doctorado en comunicación y periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y trabajo en la carrera en cosas súper dedicadas a lo profesional. Pertenezco a la parte de formación profesional de periodismo, formación especializada, y trabajo también mucho sobre tecnologías, inteligencia artificial y juventudes. Entonces, estoy aquí para presentarles un poco acerca de la carrera y quiero ver que me confirmen, sobre todo Javier y Nicole, si ustedes pueden ver la malla de periodismo en mi pantalla. Esta es nuestra, voy a hacer una presentación bastante breve, un poco haciendo una mirada por sobre lo que significa la carrera, pero voy a estar muy atenta luego a las preguntas que ustedes quieran hacer y responder sus dudas específicas. Lo que voy a hacer acá es un recorrido para mostrarles cómo funciona la formación de la Escuela de Periodismo, qué significa obtener la licenciatura, qué significa obtener el título, y después un repaso sobre cómo es el funcionamiento de nuestra formación especializada. Ustedes pueden ver que hay dos colores distintos en la malla y que la primera parte es este azul con fondo blanco que nos muestra toda la formación especializada de periodismo, que es una gran parte de nuestros 10 semestres. Empezamos con ética y los básicos de lenguaje escrito y redacción, y seguimos avanzando en torno a esta formación muy especializada en el campo del periodismo y sus diversos, primero, modalidades, si queremos. Hablemos de escrito, radio, televisión, multimedia o digital, relaciones públicas, comunicaciones internas, etcétera, para llegar a los procesos de titulación y las prácticas donde nosotros aplicamos todo esto que hemos venido aprendiendo en los primeros semestres de la carrera. Pero también pueden ver en la parte de abajo una formación básica, que es la que se comparte con la Escuela de Cine y Televisión. En estos ramos que también atraviesan toda la carrera, ustedes pueden encontrar formación en ciencias sociales, sujeto y creación, imagen y sociedad, comunicación interpersonal, cuestiones que nosotros consideramos básicas como para poder ejercer nuestra profesión, pero también estar conectados con las ciencias sociales y con el conocimiento y la generación de conocimiento que a ustedes los lleva a la licenciatura en comunicación social. Esa licenciatura en comunicación social se obtiene a partir de la realización del seminario de investigación, que es este curso de investigación en comunicación e imagen, que ustedes pueden ver en los semestres octavo y noveno, que nos llevan a la licenciatura en comunicación social. Ustedes son licenciados y podrían ejercer como licenciados en alguna dependencia pública, por ejemplo, u organización, pero por supuesto también es parte fundamental de nuestra formación la obtención del título profesional, que tiene como requisito haber cumplido con todo el creditaje de la carrera, incluyendo los créditos que se refieren a la práctica profesional que se puede realizar desde el tercer año, incluyendo, estando en el tercer año, se puede hacer prácticas de medio tiempo o freelance, y nosotros recomendamos bastante, porque significa una inversión muy profunda en el campo profesional, que te da una experiencia y una visión distinta también de la carrera y el mercado, es muy interesante lo que se aprende durante la práctica, pero también la realización de una memoria, que ustedes pueden ver en los últimos semestres como un proceso de titulación. El proceso de titulación consiste en la realización de un trabajo periodístico en profundidad en cualquiera de los ámbitos que ustedes seleccionen. Ahí contamos con alrededor de unos 20 profesores disponibles para guiar esas memorias de título. Y lo pueden trabajar en las temáticas que a ustedes más les apasionen, pero también con un énfasis determinado. Por ejemplo, pueden hacer reportajes de investigación, crónicas, reportajes no entendidos como reportaje investigativo, pero también de extenso,
pueden hacer memorias digitales, pueden hacer lo que entendemos como un reportaje digital, que hace confluir bastantes formatos y narrativas, pero también pueden titularse, por ejemplo, con un sitio web o con la realización de una serie de programas radiales. Es decir, ese proceso de titulación que dura un año y que corresponde al quinto año, semestres 9 y 10 de la carrera, son la finalización o la realización de un trabajo real que ustedes tienen la guía, por supuesto, de un profesor, pero finalmente es esa finalización o culminación de todo su trabajo profesional y ese trabajo tiene que demostrarlo. Es distinto a la tesis que se realiza en investigación y comunicación, donde se espera que ustedes terminen con un trabajo que más bien refleje el trabajo investigativo desde el punto de vista de las ciencias sociales, y por eso hablamos de una formación académica complementaria entre la formación básica, que les permite licenciarse, y, por ejemplo, continuar estudios de magíster o doctorado, pero también con una formación muy fuerte profesional que les permite desempeñarse en medios de comunicación, instituciones, organizaciones y empresas, que sean de su preferencia. No sé si ha ido un poco rápido por acá, creo que podemos abordar cuestiones específicas en las preguntas, pero ustedes en un semestre normal, por ejemplo, podrían encontrarse realizando 6 cursos aproximadamente, sin contar los cursos de idioma, que a veces suman un poco más, pero hay muchos de ustedes que suelen homologar los cursos de idioma o hacer algún tipo de convalidación con otro tipo de estudios. Siempre hacen unos exámenes, y eso no depende del instituto, es un servicio que se provee desde otra instancia de la universidad, entonces nosotros no tenemos control directo, pero lo que yo puedo ver en un campus, que es donde vamos monitoreando como el progreso académico de las y los estudiantes, es que se va avanzando bastante y muchos de ustedes homologan o convalidan. Más aspectos relevantes de la formación profesional, creo que puedo comentarles que esta es una malla innovada a partir de los distintos procesos de evaluación que llevan las mallas de la universidad constantemente. Se generan nuevas comisiones para poder innovar la malla y hacerlas más vinculadas con lo que el medio está pidiendo. A partir de eso es que hace ya 4 o 5 años, porque 5 años justamente se pone en funcionamiento esta malla que ustedes pueden ver ahora en pantalla, donde hay un énfasis mucho más marcado al área digital. Y pueden ver ustedes toda una línea en este sector, una línea de herramientas digitales y diseño que continúa hasta final de cuarto año. Pero eso no implica que en los primeros años no haya un énfasis también en lo digital en el sentido teórico, por un lado, y también la utilización de herramientas digitales en su práctica cotidiana académica, ¿no? Que también es algo muy importante y es algo que en las últimas encuestas a egresados, por ejemplo, hace poco obtuvimos los resultados de un proyecto FADOP, que es un proyecto de mejoramiento de la docencia específicamente dedicado a la evaluación de las competencias obtenidas en la carrera, y nos decía que mucho de lo que los egresados y egresadas echaban de menos en la carrera era justamente formación en el ámbito digital, porque muchos de ellos y ellas hoy día se desempeñan profesionalmente como necesariamente involucrados con tecnologías digitales, y ellos sentían que la carrera no les estaba proporcionando esa formación. Por lo tanto, esta malla responde a eso, responde a lo que el medio ha pedido para los profesionales de periodismo de la Universidad de Chile. Quisiera hacerles un repaso muy breve también, y espero que me puedan seguir en la pantalla, por favor, Javier y Nicole, me van diciendo si se ve lo que yo estoy compartiendo. Sí, se ve, súper. Que es el sitio web del ICI, es nuestro Instituto de la Comunicación, que alberga las carreras que yo les he mencionado, cine y televisión y también periodismo, y donde ustedes pueden encontrar las últimas novedades, quienes
por ejemplo, quiénes son nuestros profesores y profesores, cómo nosotros nos organizamos, cuáles son los coloquios, las actividades y seminarios que nosotros organizamos y también en los que participamos. Por lo tanto, las y los invito a visitar e informarse también a partir del área de comunicaciones, que es nuestro sitio web de la universidad, o sea, y del instituto en particular. Pero también les quería mostrar que como elementos de aprendizaje y práctica constante, contamos con 2 medios de comunicación en la Escuela de Periodismo. Uno de ellos, la revista Doble Espacio, y yo les estoy mostrando acá solamente el sitio de Instagram, pero hay una revista que ustedes pueden visitar y leer, donde son las y los estudiantes de la Escuela de Periodismo quienes escriben, investigan y finalmente publican en la revista. Lo mismo nuestra radio, creo que no la había puesto acá entre mis... Ups. JGM. La radio Juan Gómez Millas es la radio de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, que tiene un espíritu altamente comunitario. Es una radio que funciona como radio escuela. Ese es su principal objetivo y misión, donde también participan de diferentes maneras los estudiantes de periodismo. Por ejemplo, intentamos siempre que los cursos estén vinculados a la realización de programas de la radio, pero también en los años superiores, cuando ya han iniciado la formación en radio, y van a ver ustedes también que se utilizan muchas herramientas digitales, pueden ustedes acceder a ser como una especie de monitores donde ya pasan a ser parte de la radio, pero de manera remunerada. O sea, hay una práctica, pero también hay una remuneración por el trabajo realizado, que es un trabajo profesional. Entonces, ustedes pueden ver acá que, por ejemplo, voy a abrir esta noticia, que es una noticia de Agustín Alvarado, que fue estudiante mío el año pasado. Sabes que se va integrando y hay una integración entre nuestra malla y la práctica profesional, y ahora no me abre porque mi red está pésima, pero está publicado acá, y es una radio además que tiene presencia, y es una plataforma que tiene presencia, y por lo tanto tanto la revista como la plataforma están en un proceso también de mezclarse para formar una sola gran plataforma de medios de la Escuela de Periodismo. Otros ámbitos que me gustaría mencionar, y que acá pueden ver ustedes el sitio del Núcleo de Inteligencia Artificial y Sociedad, porque dentro de la escuela y del instituto hay también mucho trabajo académico, ¿no? Académico me refiero no solamente en los medios periodísticos, sino trabajo de investigación que se extiende a la difusión de conocimiento en todas las áreas que nos ocupan. Entonces, un grupo de investigadores y profesores también de nuestra escuela, estamos involucrados en el Núcleo de Inteligencia Artificial y Sociedad, donde nosotros tenemos como misión impactar en las políticas públicas y en el discurso mediático y público sobre las tecnologías de inteligencia artificial y sus componentes éticos, por ejemplo, o también, por ejemplo, en los ámbitos educativos y que atañen a los derechos de niñas y niños, por poner muchos ejemplos. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden ver también acá que hay un desarrollo de medio, donde tenemos programas que van todos los viernes al aire, y están al alero todos de la universidad. A la vez, los profesores de periodismo participan constantemente en columnas de opinión. Hace poco, y creo que todavía ni siquiera está publicado en el sitio de la universidad, del instituto, pero nuestro director, Dino Pancani, que hoy día lamentablemente no puede estar con nosotros porque tenía una clase, acaba de publicar una columna de opinión también en un medio nacional. Entonces, ese es el contexto más o menos de la formación y del espíritu académico que se vive en nuestra escuela y en el instituto. Y creo que me quedan los últimos 3 minutitos para
para decirles que estoy totalmente abierta a comentar lo que ustedes tengan por preguntar. Veo que el chat está así muy iluminado, así es que podemos dar paso a las preguntas si tienen alguna cosa específica que consultar. Muchas Tenemos gracias por su igual, atención. tenemos igual harto tiempo más y sí, nos llegaron Sí, algunas preguntas. Primero, ¿qué electivos existen respecto específicamente en la carrera de periodismo? Bien, acá voy a dejar de compartir, pero quiero darles la información certera. Tenemos 3 tipos de electivos. Tenemos los electivos, no, hay más tipos de electivos, pero estoy pensando, por ejemplo, en los electivos de género, periodismo y género, que es un electivo que se da muy pronto, en primero o segundo año, y que estamos pensando en extender. Se dan electivos de formación especializada, como por ejemplo, en tercer año se abordan los frentes. Entonces nosotros tenemos periodismo político, tenemos periodismo en salud, educativo, periodismo de datos, y todos esos elementos funcionan como frentes, ¿no? Como introducción a los temas que nosotros vamos a tratar o que nos vamos a especializar en. Y en otros años se hacen electivos de especialización, que son los de cuarto año, donde nosotros tenemos herramientas. Entonces ahí, por ejemplo, hay un electivo de podcast, u otro electivo de periodismo narrativo, otro electivo de periodismo de investigación, otro electivo y así, ¿no? O sea, son distintos tipos de electivos que se van poniendo en cada año, pues, primero para que nos aprendamos a relacionar con los temas que nos interesan, y pienso, por ejemplo, en gestión cultural, ¿no? O sea, hay un electivo específico para atender a ese frente noticioso. Y por otro lado, en cuarto año pasamos a adquirir las herramientas para ciertas tareas concretas, como por ejemplo el periodismo de datos. Entender las bases de datos en Excel, cómo hacer buenas presentaciones de gráficos, qué significa la visualización de información y cómo podemos, por una parte, entenderla mejor nosotros y por otro lado también transmitir esa información de manera correcta. Y por último, en quinto año ya hay unos electivos que se llaman electivos de integración que nos permiten hacer el cruce entre esos dos elementos. Por ejemplo, tenemos, se llama de otra manera, tiene un nombre un poco más largo, pero hablamos de economía, ¿no? Y hacemos, por un lado, se combina el frente económico con las herramientas necesarias para comunicarlo de manera efectiva. No sé si respondo más o menos a la pregunta o quieren que vaya al detalle de la lista de electivos que cambia, ¿eh? Eso es importante también mencionarlo. Es por ejemplo, hoy día yo les puedo mencionar que tenemos periodismo narrativo, también periodismo de género, ya les comenté, periodismo de datos, periodismo económico y político, etcétera, sí, por todos los frentes y todas las herramientas, pero hay otra cosa a considerar, que es que esto va cambiando. Por ejemplo, nosotros estamos para el próximo año pensando que hay un electivo sobre interseccionalidad, para entender esas cuestiones. Son cuestiones bastante específicas, pero que se van modificando de acuerdo a las necesidades, uno, del medio, y por otro también las necesidades de los estudiantes, porque otro elemento importante es que los estudiantes de tercero, cuarto y quinto, como grupos, tienen la posibilidad de sugerir electivos. O sea, nosotros como dirección nos reunimos con el segundo semestre de segundo año para pedir que ellos hagan la sugerencia de electivos para los electivos de tercer año. Y lo mismo con tercero para cuarto y con cuarto para quinto año. Lo mismo para primer y segundo semestre. O sea, hay una planificación conjunta y colaborativa de esas herramientas que son más bien fluidas, ¿no? Que intentamos que sean una respuesta a aquello que se está necesitando. muy bien. Chiquillos, también recordarles, chiquillos, chiquillas, pueden ir reaccionando si quieren, también como para quizás saber si vamos respondiendo, si la profe va respondiendo las preguntas que ustedes tienen. Y bueno, hay varias preguntas en el chat. Belén Verdugo hace un rato preguntó qué salidas laborales tiene periodismo. Es una pregunta que me gusta mucho porque
porque tienen muchas salidas laborales. Justamente porque vivimos como en una crisis constante. Yo diría que desde, no sé, estoy pensando desde el año 2003, que es cuando yo entré a la carrera de periodismo. No estudié en la Universidad de Chile, estudié en la Universidad Austral, pero de todas maneras era una constante esta crisis del periodismo, y que los malas remuneraciones y los malos trabajos, o sea, era muy crítico, era muy crítico todo en esa época, y de alguna manera eso sigue estando como una constante, pero si miramos nosotros las cifras de nuestros egresados y egresadas, vamos a ver que hay una tasa de empleabilidad altísima, que hace 2 días revisamos las cifras, y más del 75% de los egresados y egresadas tienen trabajo antes de salir de la carrera, porque buscan empleo justamente en los últimos años. Algunos se quedan en la práctica, en el mismo lugar trabajando, y parten desde ahí. Otros no, pero obtienen trabajo antes del primer año de egresados. Entonces, pero así como esas cifras son alentadoras en el caso de la Universidad de Chile, también es muy bonito ver hacia dónde se mueven, ¿no?, los egresados y las egresadas, porque hay un porcentaje alto que está, ¿cierto?, en los medios tradicionales, en lo más tradicionalmente aceptado como periodismo, pero por otro lado hay una gran diversidad donde la gente se mueve. O sea, muchos están en organizaciones e instituciones, muchos están también, un alto porcentaje, al menos un 20%, son independientes, que quiere decir que es muy diverso, ¿no? Pero puede ser que muchos tengan agencias de comunicación, hay otros que se desempeñan como consultores, hay otros que se desempeñan como periodistas freelance, es decir, el campo está muy abierto, sobre todo porque el tema de, nosotros no hacemos solo periodismo, hacemos comunicación. Entonces, esa es una área que está en constante desarrollo, y también que es muy requerida. Por ejemplo, ahora en contexto de pandemia, por ejemplo, hemos recibido, no sé cuántas, ya no puedo contarlas, pero al menos 8 o 10 propuestas de personas que están abriendo áreas de comunicación, que no tenían áreas de comunicación en sus empresas, organizaciones o los rubros específicos, y nos piden, y ¿por qué me entero? Porque nos piden estudiantes en práctica para iniciar esas nuevas áreas de sus empresas. Entonces, es una pregunta, ya les digo, que me gusta mucho por eso, porque las respuestas son bien infinitas. Y uno de esos casos también son los casos de egresadas y egresados que han migrado hacia el área de la investigación y el conocimiento, más bien en ciencias sociales. Por ejemplo, ahora trabajo directamente con una egresada de la Escuela de Periodismo que se ha dedicado a la investigación en ciencias sociales, sobre todo desde el punto de vista antropológico, y ella hace consultorías para proyectos y equipos de investigación. Entonces, sí, podemos hablar de periodismo como algo súper tradicional, entendido como de medios, pero ahora, sobre todo con el trabajo digital y con la mirada que tiene la escuela, que es bastante amplia y con una formación básica también bien potente, nos dan herramientas y nos permite pensar en nuestros egresados en diferentes, muy distintos ámbitos. Hola, de nuevo. Tengo dos preguntas que van en la misma línea, son distintas, pero van en la misma línea. Primero, quieren saber la diferencia que tiene periodismo con cine y televisión. Y la segunda, que también es sobre cine y televisión, es que ellos han visto en otras mallas que hay ramos comunes al principio en estas dos carreras y luego se diferencian. ¿Cómo es el caso del ingreso a la Universidad de Chile en estas carreras? En el caso de la Universidad de Chile es diferenciado.
pero con la formación básica común. Y no es una formación que dure los primeros años, es una formación que se comparte durante los 5 años de duración de la carrera. Eso es súper importante. La formación básica es un elemento central para el instituto. Y ahí es donde este gran paraguas que nos ampara, que es el Instituto de la Comunicación Social, podemos distinguirlo en 3 elementos, ¿no? En la formación básica que nos une a ambas, tenemos unos cursos que van desde primero a cuarto año comunes, donde los cursos se mezclan, donde tenemos compañeros de las distintas carreras, pero donde hay una formación especializada, y ahí está lo que distingue cada una de las carreras. Hay una formación especializada en periodismo, que es a la que yo vengo a representar hoy día, y una formación especializada de cine, que tiene una malla y unos cursos diferentes. Ellos, no la tengo en detalle yo, porque yo no hago clases para cine, pero sí sé que tienen unos procesos diferentes y hay unos intereses distintos de formación. O sea, por ejemplo, ellos abordan de manera distinta la gestión de proyectos. Nosotros tenemos gestión de proyectos en nuestra malla, pero se abordan desde el punto de vista periodístico, no de producción, dirección o realización de una película o un producto televisivo. No sé si por ahí respondo las 2 preguntas o queda algo pendiente. Sí, sí, aparentemente sí, sí, dar las gracias. A mí también me preguntaban si es que tú sabes de algún dato o algún número sobre cuántos de los egresados de periodismo entran o se dirigen hacia la academia diplomática. Si hay alguna relación o en general alguno de los egresados toma ese camino pensando en que la academia diplomática pide títulos de 8 semestres o más, siendo periodismo uno de los que cumple con ese requisito. Sí, mira, el número exacto no lo tengo, pero no me cabe duda. Sí, no tengo certeza, pero tampoco dudas. Porque justamente muchos de nuestros egresados se distribuyen en los más. O sea, tenemos gente en medio con la cara súper reconocible, así como académicos también, y tenemos personas que han montado medios propios, se dedican a la academia en sí mismos o han tomado otros caminos, como por ejemplo, no sé, estoy pensando en instituciones también, en instituciones de Fuerzas Armadas, de otro tipo de cosas, y la carrera diplomática siempre es una de esos, de ellas. Ahora, ustedes cumpliendo los 8 semestres, si va todo en orden, obtienen la licenciatura. El título se obtiene solamente después de los 10 semestres. No hay manera, digamos, no sé, igual puedes cargarte y tener 15 ramos un semestre y a lo mejor titularte antes, nunca se sabe. Pero hay que pensar que sí, o sea, la carrera contempla esos 10 semestres. Y la verdad es que no tengo el número de la Academia Diplomática, pero si es un interés de alguien específico, pues no hay ninguna oposición y la malla cumple con los requisitos para que esa persona se desarrolle, incluidos ramos sobre periodismo internacional y contexto internacional de manera general, como para poder fortalecer la formación que esa persona va a necesitar para postular a la academia. Ahora los chicos quieren saber dónde se pueden hacer las prácticas de un periodista. Eso es también súper amplio. A ver, tenemos prácticas en todas partes. En este contexto, por ejemplo, ha sido como un problema el tema de las prácticas presenciales. De hecho, de parte de la universidad hay como todos unos requisitos que cumplir por parte de las personas que están pidiendo prácticas presenciales, pero aún así tenemos postulaciones a los medios tradicionales, y estoy pensando en Copesa, el Mercurio, la Tercera, TVN, todos las que se les ocurra de medios tradicionales, pero también tenemos personas en la Fundación Teatro Amil, en la Corporación de las Artes, en
en todas las fundaciones y organizaciones que se les puede ocurrir, en organizaciones y fundaciones de innovación, por ejemplo, en ONGs que tienen áreas de comunicaciones, en ministerios, estoy pensando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Educación hoy día, y también en extranjería, en el Servicio de Extranjería y Migraciones, por dar ejemplos de instituciones públicas, pero las personas que están haciendo práctica hoy día, hace poco hice una lista, y son alrededor de 58, y muchos de ellos están en las organizaciones e instituciones más diversas. De Clinic, estoy pensando solo por los que me acuerdo que he hecho los pases ahora, pero sí. Nosotros tenemos un protocolo estricto, muy estricto de realización de práctica. No sirve hacer, por ejemplo, una práctica donde uno no vaya a tener un supervisor o supervisora que sea periodista senior. No podemos, es decir, tampoco se pueden hacer prácticas gratis. Es decir, la práctica es un elemento central para nosotros porque es un proceso formativo. Entonces, es un proceso formativo donde nosotros ponemos el compromiso de que nuestro estudiante se va a desempeñar de manera correcta, profesional, pero por otro lado va a recibir también la posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Y eso requiere un contacto con quienes ofrecen práctica para asegurarnos nosotros, y nuestra asistente de dirección se encarga de ese contacto directo con los empleadores para proveer un entorno de práctica adecuado. Por supuesto que eso requiere de ajustes, o sea, de vez en cuando estoy recibiendo correos electrónicos de estudiantes que me dicen, pero es que, profe, tengo que trabajar más de las 4 horas que prometí, o sea, que está por contrato, digamos, por acuerdo, y eso lamentablemente pasa, y es nuestro primer acercamiento como practicantes, es el primer acercamiento que nosotros tenemos al mundo laboral, por lo tanto, requiere un periodo de ajuste, pero en general contamos con el compromiso de las instituciones y organizaciones que nos albergan como para decir que ha sido un proceso formativo satisfactorio, y no unos meses donde hemos estado, no sé, haciendo algo que no nos corresponde. Bueno, gracias, profesora. También había una pregunta más o menos relacionada con eso. De hecho, dentro de esta misma pregunta preguntaron si habían alguna radio en este grupo donde se podían hacer prácticas, y también de si, bueno, la facultad, los profesores o la universidad en sí los ayuda con el currículum y los deriva a algún trabajo o algún lugar al momento de egresar. ¿Cómo funciona ¿Como una eso? bolsa de trabajo? Algo así. Mira, es algo que está, a ver, sí, hay radios. Lo primero es lo que yo mencionaba dentro de las plataformas de medios de nuestra escuela. Está nuestra radio escuela, que es la radio JGM, que ustedes pueden escuchar en línea, qué sé yo, no sé, es una radio bien posicionada, con una identidad muy fuerte, con una presencia súper fuerte también, y que significa, hay mucha vínculo de las y los estudiantes con esa radio, porque es donde muchos incluso hacen práctica. Entonces es una radio que funciona como cualquier otra, como con todo. Y también hay estudiantes, de hecho, hace poco hay un pase de práctica para la Radio Futuro, puede ser, y otras. O sea, si tiene departamento de prensa y tiene un periodista que pueda funcionar como supervisor o supervisor, entonces es una radio donde tú puedes hacer la práctica. Eso es, o sea, te tiene que cumplir con las condiciones que les estoy diciendo, asegurar que esa estudiante va a recibir un proceso formativo acorde con lo que nosotros estamos pidiendo. Y van a poder hacer la práctica ahí. No estoy segura si me salté otra parte de la pregunta que me hacía. Preguntaban por si al momento de egresar había como alguna bolsa de trabajo. Sí. Eso es algo que se va dando naturalmente por parte de nuestros estudiantes. Muchos de ellos, les decía como que el 75% incluso salen con trabajo de la universidad, bien porque se han
han hecho la práctica en alguna institución que les permite continuar con su contrato, les cambia el contrato, obviamente, no siguen en un estado precario de contrato, sino se les cambia el contrato profesional. Pero también muchas y muchos de ellos están insertos en el mercado desde muy pronto. La práctica es uno de esos momentos, pero también participando de muchas organizaciones, con vínculos, con medios muy pronto. Entonces, no hay una bolsa de trabajo como un contacto directo, formal, de parte de la escuela. Es algo que está en construcción de alguna manera, porque ya que hay tanto vínculo entre los profesionales salidos de la escuela y el medio, que es algo que para fines de acreditación, por ejemplo, es algo súper valorado, por lo tanto, es algo que está actualmente en construcción. Pero no podría decir que no hay un vínculo directo entre la escuela y el medio. Es algo que está pasando constantemente. Nos están llamando para, de hecho, hace pocos días atrás, y era una práctica interna, pero de todas maneras era interesante, nos llamaban de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos porque se necesitaba una persona que estuviera recomendada para integrarse primero como practicante y luego como periodista de la unidad. Entonces, ese tipo de cosas siempre pasan. Y no están formalizadas, pero ocurren. Nos preguntan sobre el periodismo de investigación. ¿Qué tan difícil es dedicarse a esto y si en la vida real es más escritura o también hay terreno? El periodismo de investigación es algo fascinante, porque podrán pasar horas hablando con María Olivia Monker, que es nuestra profesora en ejercicio actual, Premio Nacional de Periodismo del año 2009. También, bueno, como profesores de periodismo de investigación tenemos a Pascal Bonnefoy, a Tania Tamayo, a Alejandra Carmona, que me enorgullece que pertenecer al mismo género que ellas, porque son tremendas, porque hacen un trabajo increíble. Por ejemplo, estoy pensando en el libro de Tania y Alejandra, que se llama El negocio del agua, que fue publicado el año pasado. Alejandra Carmona López, síganle la pista porque también se va a publicar un libro interesante a principios del año siguiente, del que no puedo revelar nada porque es todavía, pero va a ser también interesante. Entonces, el periodismo de investigación es una realidad. Es difícil dedicarse solo a eso desde el primer momento, porque requiere también un ímpetu y una decisión muy importante de vida, básicamente. El trabajo en terreno para hacer periodismo de investigación no es solamente sugerido o una parte de, sino central, absolutamente central. Si tú, por ejemplo, puede tratarse de periodismo de datos y de investigación, más bien de fuentes como hizo el libro María Olivia sobre la investigación sobre las universidades en Chile. Eso es un ejemplo de trabajo documental grande, muy, muy importante. Pero también el trabajo en terreno, o sea, sin trabajo en terreno esos libros no son posibles. El acceso a fuentes, el viajar a entrevistar a las personas que son las fuentes principales para tu problema, para el problema que quieres mostrar, es central. O sea, el trabajo en terreno en Petorca, por ejemplo, para la realización del libro de Alejandra y de Tania, es básico. Y que tienen que estarse moviendo, tienen que estar hablando con las personas de aquel problema. No puedes escribir un libro sobre el problema del agua encerrado, o desde tu casa, o por teléfono, o por mail. Hay que ir. Profesora, ahora llevan hacia otro ámbito del periodismo, el periodismo deportivo. Si existen algunos electivos, algunos ramos que vayan en esa dirección, si nos puede comentar un poquito más de eso quizás. Sí, de hecho, bueno, hay muchas personas dedicadas al periodismo deportivo en diferentes ámbitos, bastante asociados al fútbol, hay que decirlo, de deportivo. Pero siempre son bienvenidos nuevas temáticas, obviamente.
hay electivos, todos los años hay electivos de periodismo deportivo, con profesores obviamente reconocidos en el medio. Y también estoy pensando en las memorias de los estudiantes, que muchas de ellos, por ejemplo, ahora yo estoy guiando una memoria que se llama Contragolpe, sobre un programa de fútbol femenino y de posicionamiento del fútbol femenino a través de un programa que es un streaming de entrevista y que se transmite hasta este momento, hasta que ellos me presentaron la propuesta, era vía Facebook, pero van a generar un sitio web propio para dar continuidad a ese proyecto. Y son personas que están insertas en el medio. Una de esas memoristas, por ejemplo, trabaja para Colo-Colo. O sea, cuando les hablo de que el campo es amplio, es porque realmente el campo es amplio. No solamente nos vamos a dedicar a lo mejor al periodismo deportivo en medios, sino también una persona interesada en el periodismo deportivo pueda acceder a trabajar en instituciones deportivas. Hay otra practicante ahora que recuerdo que está en la Fundación para los Juegos Panamericanos. Entonces, campo amplio y campo para intereses específicos también existe. Aquí hay una pregunta, así como para volver al tema anterior, sobre todo la parte de Petorca y el análisis en terreno. Nos preguntan si es que, o cómo se puede conjugar el periodismo y la antropología. Desde mi perspectiva personal, y esto es muy personal, yo creo que hay una etapa de observación en el periodismo y la antropología que están absolutamente vinculados. Creo que el trabajo en terreno, el contacto y la curiosidad por conocer el contexto, por responder a un problema, por entender todas las partes de un problema y por reportarlas, o sea, por tomar nota, hacer autorreporte, enfrentarse a una situación concreta, creo que están estrechamente vinculados. Ahora, por supuesto que la formación especializada en este caso es algo que se refiere a las herramientas o a las formas de contar, los propósitos de las carreras son totalmente distintos, ¿no? Pero en nuestra formación básica, donde ustedes tienen desde la perspectiva de la comunicación, pero un trabajo sobre sujeto y sociedad, por ejemplo, sobre teoría crítica, sobre funcionalismo, sobre otros elementos que fortalecen esa formación en ciencias sociales. Yo no la alejaría tanto de cualquier otra carrera del ámbito de las ciencias sociales en general. Por supuesto hay cuestiones específicas porque los campos son distintos y se trata siempre de diferenciar las disciplinas y hay un énfasis determinado, pero yo no lo podría ver como mundos totalmente distintos. Pienso que la antropología y el periodismo, así como la sociología y el periodismo, también tienen elementos en común. Hay muchas preguntas. Muy bueno ver a los chicos y a las chicas tan interesados. Hasta a mí me han dado ganas de estudiar periodismo con esta charla, realmente. Si no hubiese estudiado casi 8 años otra carrera, pensaría en cambiarme, pero bueno. Yo creo que aquí hay otra cosa súper interesante, que es tener una formación especializada no quiere decir que tú no puedas luego pensar en el periodismo. No me diga eso, así como, no, termina tu carrera, eso es lo más importante. A todos les digo, empieza una carrera y termínenla. Uno siempre encuentra la forma de volver a las pasiones propias y también a esas vocaciones que de repente se encuentran medias perdidas. Hay que terminar la carrera, después se arregla la cosa. Uno puede mezclar cosas y sí, es verdad. Exactamente. Alguien se ríe, pobrecito Javier. No, sí, no me queda tanto. Siguiendo con sus preguntas, chicas, chicos, veía una pregunta que decía, si quiero salir de Chile, ¿cómo puedo ejercer en el extranjero mi carrera como periodista? ¿Hay alguna forma? ¿Es fácil? ¿Es muy complejo el proceso de ejercer fuera de Chile como periodista con el título de la Universidad de Chile? No debería haber problema. Hay una cosa ahora que se llama, nosotros pertenecemos, hay unos acuerdos como de la Haya, donde nosotros validamos nuestro título con una cosa que se llama apostilla, que es como un timbre, pero un timbre de agua, básicamente.
que va en nuestro título y dice que nosotros estamos reconocidos por este convenio. Por supuesto que hay países que lo ponen un poco más difícil, siendo Chile uno de esos países que lo pone un poco más difícil. Por ejemplo, cuando vienen profesionales de fuera, a nosotros nos complica que ciertos profesionales ejerzan, tienen que validar su título para ser contratados, por ejemplo, en instituciones públicas. Pero puedo decirles que mis colegas, por ejemplo, que hacen periodismo y reportean, les voy a mencionar a dos. Pascal Bonnefoy, por ejemplo, escribe para el New York Times. Alejandra Carmona produce también videos para equipos periodísticos del extranjero y hace poco estuvieron nominados a un Emmy. Entonces, el ejercicio del periodismo con el título de la universidad no debería, así como no cualquiera, pero con la Universidad de Chile en particular no debería ser ningún problema. Siempre hay que resguardarse porque no todos los países reconocen ese título, por ejemplo, para trabajar en una institución pública, y ahí hay un proceso de validación, pero en principio este título es válido y reconocido para todos los países que forman parte del acuerdo. No me acuerdo cómo se llama el acuerdo, pero es de la Haya. Ya, yo tengo una pregunta existencial. ¿Qué se necesita para ser un buen profesional de la carrera? ¡Wow! ¡Wow! Voy a ir con la canción. ¿Depende? ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Porque resulta que depende de dónde uno se quiera desempeñar. Pienso que para las áreas que hemos mencionado, por ejemplo, el área del periodismo de investigación, para el área del periodismo deportivo, para el periodismo narrativo, y como si te quieras dedicar a otra cosa también, ¿no? O sea, como donde tú quieras desempeñarte, un buen profesional de la carrera va a ser un profesional comprometido con su formación, lo primero, con una ética intachable, ¿no? O sea, con un cuestionamiento ético sobre su propia práctica o su propio ejercicio intachable. Creo que ese cuestionamiento sobre qué se necesita para ser un buen profesional tiene que ver con muchos ámbitos de la vida, no solamente con lo periodístico. Pero para el ejercicio periodístico se requiere, o nosotros esperamos formar, ¿no? Eso es lo que nosotros esperamos formar, criterios éticos, críticos y de ejercicio rigurosos. Rigurosos con la observación del problema, también comprometidos con el entorno, no desconectados de lo que pasa en Chile. Creo que eso es un sello muy importante de nuestros estudiantes, que están comprometidos con lo que pasa a su alrededor. Están comprometidos con sus territorios, están comprometidos con la propia universidad y su ejercicio como institución importante y relevante en Chile, donde pasan cosas internamente, pero es una universidad y tiene un cuerpo académico y docente comprometido con lo que está ocurriendo en el país a todo nivel, y donde esas personas van a tener algo que decir con rigor periodístico en nuestro caso, ¿no? Pero creo que esa impronta sería fundamental para ser un buen profesional periodista de la Universidad de Chile. Perfecto. Profesora, ahora llevarla un poco más a quizás la actualidad, ya este año que ha sido un poquito distinto, en realidad bastante distinto al resto de los años que hemos vivido. Pregunta, Único. bueno, primero, ¿cómo son las evaluaciones en periodismo y cómo ha sido la carga académica y el tema del horario en este contexto de pandemia que hemos vivido todo este año, específicamente en la facultad o en la carrera? Sí. En el instituto para nosotros ha sido un desafío tremendo, porque hay un compromiso y estoy pensando en que desde el año pasado, antes de octubre del año pasado, comenzamos a trabajar en mayo, de hecho, en una comisión interestamental,
que involucraba a estudiantes y profesoras, y también, bueno, de alguna manera también estábamos vinculados con el estamento administrativo y funcionario, pero sobre trabajo sobre salud mental, asociada a la carga académica. Es una carga académica no solamente, que no solamente atañe a los estudiantes, sino también a todos los ámbitos de la universidad. Entonces, es algo que se está abordando muy de cerca, con mucho trabajo de la Dirección también de Asuntos Estudiantiles, que esperamos que pase a ser Dirección de Asuntos Comunitarios, porque insistimos en que hay una mirada mucho más que integre, más que nos divida, ¿no? Entonces, hay ahí un trabajo previo, por lo tanto, esta pandemia que llegó después de octubre y estuvimos prácticamente con un cierre de semestre súper difícil, nos tocó un inicio de semestre muy complejo, y donde la carga académica era fundamental. Nosotros entonces nos pusimos a trabajar porque teníamos que transformar nuestro currículum a un currículum de emergencia digital, sin acceso a equipos, por pandemia, por imposibilidad humana, básicamente, de acceder a las instalaciones y los equipos. Entonces requirió un trabajo enorme. Y lo que se hizo fue modificar cómo entendemos la relación pedagógica, que es algo que nos ha costado tiempo y esfuerzo, pero vamos caminando hacia allá. Y es que la carga se redujo, la presencialidad, esto todo entre comillas, porque no es presencialidad, sino más bien sincronía, esto que estamos haciendo ahora. Las actividades sincrónicas se redujeron en tiempo, para disminuir el tiempo que pasamos en pantalla, frente a la pantalla. Pero también eso se complementa con formato asincrónico, que es aquel material o todo aquello que las y los estudiantes pueden acceder sin estar consumiendo conexión, porque este Zoom requiere bastante conexión. Entonces, y también teníamos bastantes estudiantes que estaban con problemas de conexión. Entonces, no solamente teníamos que hacer la transformación del currículum, sino también atender a esas necesidades que estaban surgiendo de mala conexión o poca capacidad para conectarse con video o con audio. Entonces, lo que se hizo fue una adecuación de estos contenidos al formato sincrónico breve y también acompañamiento asincrónico por parte, bueno, con materiales, videos, cápsulas, material de lectura, guías de trabajo, etc. Entonces, la carga académica sigue siendo compleja, porque para todos es complejo rendir al 100% en este formato, pero yo diría que ha habido una adecuación bastante buena a la contingencia. Redujimos el tiempo más a un 30% de conexión sincrónica en casi todos los cursos. En algunos de formación especializada se redujo el tiempo sincrónico al 50%, es decir, pasamos de tener 3 horas de clase a tener 1 hora y media. Y también es importante destacar que el trabajo se está haciendo con los medios que podemos tener. O sea, por ejemplo, los profesores de audiovisual han hecho todos los esfuerzos posibles para transformar sus programas y cumplir con las competencias que se tienen que adquirir, pero con la posibilidad de usar un teléfono. O tener una cantidad de licencias de software adecuadas para que todas y todos los estudiantes puedan efectivamente aprender a usar los software que son necesarios para cumplir con las competencias que nos planteamos en la carrera. Creo que eso ha sido el desafío y que seguimos en él, de todas maneras. Sí, ha sido complejo en todas las facultades, me imagino que algunas con más complejidad, otras con menos, pero se ha ido sacando adelante como universidad y cada Sí. espacio ha ido haciendo lo que ha podido en realidad dentro de este proceso para poder seguir Sí. este año y no quedar en nada también los estudiantes. Exacto.
Profesora, le queremos agradecer también a todas y a todos los que estuvieron en esta charla. Por temas de tiempo y horario no podemos seguir extendiéndonos porque tenemos que usar esta cuenta para otras actividades y así sucesivamente. Pero darle nuevamente las gracias, ha sido muy informativo, han habido muchas preguntas. Estamos súper contentos en realidad con la participación de los chiquillos, las chiquillas, agradecerles su disposición a responder todas las preguntas. Y quedaba una, y que yo la voy a cambiar un poquito, como para que, creo que era Benjamín que preguntó, no sé qué, con la sensación de que no la respondimos, que era sobre los textos que hay que leer durante la carrera. Entonces cambiarla a si usted recomendaría algún texto o algún libro que alguno de los chiquillos quisiera como ver como de introducción quizás al periodismo. Wow, de introducción al... Es que, sí, el negocio del agua. El negocio del Muy agua. bien. Pero un montón de otros, porque, por ejemplo, esto no es de mis colegas, pero es también de algo que a mí me súper interesa, que se llama El enemigo conoce al sistema. Y es de una periodista española que se llama Marta Peirano y que nos habla de cómo los algoritmos influyen en la manipulación de ideas, personas e influencias. Cómo nosotros, las redes sociales y Sí. el ecosistema informativo digital se modifica a partir de nuestra interacción con algoritmos. Qué interesante. Muy interesante. Sí, sí, muy interesante. Bueno, darle las gracias a todas y a todos. Comentarles también a los chiquillos, cualquier duda que haya quedado, les pedimos disculpas por el tiempo, no alcanzar a responderlas todas, y les recordamos que está el chat de Futuro Mechón, ahí van a poder encontrar toda la información, y les pueden preguntar también a alumnos y alumnas de la universidad, de la carrera de periodismo, de la carrera de cine, que también van a estar dispuestos a responder sus dudas. Eso, muchas gracias a todos y que estén todas y todos muy bien. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, Estuvo muy Javier. Chao, buena que la estén muy charla. bien. Chao, No, chao. muchas gracias. Gracias. Todos queremos estudiar Chao. periodismo ahora. Ay, qué bueno.